Muy bien, entonces continuemos ahora con los elementos de un libro. Lo vamos a dividir en dos partes y empezaremos con la parte externa del libro, ¿no? Entonces un libro en general es un aliado para muchos de nosotros al momento de comenzar a estudiar. A lo largo de nuestra vida hemos leído muchísimos libros, hemos tenido en nuestras manos muchos libros de diferentes temas, diferentes cortes, diferentes diseños, tamaños, grosores. Y estos libros forman parte de nuestra cultura personal. Cada libro refleja un valor, una historia, una enseñanza, y por eso es que deben de ser considerados como un tesoro. Entonces, muy pocas veces las personas que leen los libros se detienen a pensar quién diseñó ese libro, cómo lo hizo, cuál fue el proceso creativo que tuvo que llevar a cabo para poder yo tener este libro en mis manos. Y entonces, si nosotros lo valoráramos un poquito más, pues nos daríamos cuenta de que es un proceso bastante complejo y nada fácil. Imagínalo, hay una persona que diseña la portada, otra persona que elige el tipo de papel, la encuadernación, el tipo de letra, cómo va a ser la estructura, si lleva imágenes, qué imágenes, si son fotografías, quién toma esas fotografías, en fin, las tapas de los libros son recursos muy importantes en donde podemos encontrar información valiosa para el análisis de nuestro libro. Entonces, afuera todo es un poquito más denso, letras más grandes, pastas más duras para proteger el interior. Y cuando abrimos el libro, pues son hojas más suaves, las letras un poco más suavizadas, de un tamaño diferente, para darle ese equilibrio y ese contraste a nuestro texto. Entonces, los libros tienen diferentes cortes, tienen diferentes niveles, por así decirlo, y bueno, pues tiene tres cortes. El primero es el superior o de cabeza, el segundo es el inferior o de pie, y el tercero es el delantero. Entonces, pues que está compuesto por el lomo. Entonces, el corte delantero puede ser plano, si el lomo, que es como el costadito del libro, lo es, y adoptar una forma cóncava si el libro es redondo. Entonces, ese libro, ese componente de las tapas, pues es muy importante porque es el que le da la flexibilidad a nuestro texto, a nuestro libro, para poder ser manejado, ¿no? Entonces empezamos con el primer elemento de los libros, que son las tapas. Las tapas o cubiertas, y las tapas o cubiertas son las partes externas del libro y suele ser de un material muy duro que el de los pliegos. Y bueno, generalmente puede ser cartón, plástico o cuero. La cubierta frontal lleva el título de la obra, el nombre del autor, y puede presentar un diseño que es fácil de identificar y atractivo. Entonces debe de tener también rasgos pues de una verdadera personalidad y también una coherencia en el diseño del interior del libro. Es decir, lo que se nota aquí en la parte de al exterior tiene que ir con relación a lo que va adentro. Si tiene un color aquí afuera, debe de llevar otro color acá adentro, y así sucesivamente para que exista esa armonía. Otra característica de nuestro libro será externa, será el lomo. El lomo es la parte de la cubierta, es la parte donde se sujetan todas las hojas. De ahí están pegadas todas las hojas, y su finalidad es la de orientar la ubicación de la edición en los estantes de la biblioteca. Es decir, tú colocas un libro así y aquí viene el nombre del autor, el nombre del libro, la editorial, el año, etc. Y cuando vas a una biblioteca lo buscas y lo puedes localizar fácilmente. También puede llevar, como lo comenté, nombre de autor, título de la obra, el número que corresponde al tomo de la colección, y los datos referentes al editor, quien organiza, sostiene, produce y se encarga de la distribución del libro. Entonces, obviamente, pues merece la atención más importante, porque en los componentes del lomo pues se encuentra también cómo va a estar, si va a ser horizontal o va a ser vertical, ascendente o descendente, si se puede leer por el tamaño de la letra. Requiere mucho detalle, el lomo requiere mucho detalle, y por eso es que es tan importante poderlo distinguir. Después tenemos algo que se llama sobrecubierta, y la sobrecubierta es el envoltorio
destinado a proteger la tapa del libro. Está vinculado con, en sus características con la cubierta y actualmente también la sobrecubierta pues se ha convertido en un ejemplo de soporte publicitario, por lo que se utilizan en ella imágenes y tipografía de gran tamaño. La sobrecubierta es cuando tú tienes un libro y trae como una otra portada arriba de ella, y tú lo puedes sacar y descubres el libro tal cual es. A lo mejor es un libro liso y la sobrecubierta tiene textos, imágenes y otros elementos, y a veces en la parte de adentro tiene otra información de otros libros del autor y así sucesivamente, ¿no? A eso se refiere la sobrecubierta. Después tenemos las guardas, y las guardas son hojas de papel en el encuadernador que el encuadernador coloca, dobladas por la mitad para unir el libro y la tapa. Generalmente son de un papel muy distinto al papel del libro común y es utilizado y también es de otro color y es usado en el cuerpo del libro. Entonces las guardas generalmente son como unas pequeñas hojas que van en esta parte de aquí, que sirven pues para cubrir las donde se pegó, donde se unió el libro, y lo hace ver pues mucho más arregladito, más elegante, más cuidado, ¿no? También otro componente del libro serán las hojas de respeto o cortesía. Esta es una hoja en blanco que se coloca al principio y al final del libro. No sé si se han dado cuenta que siempre hay una hojita que está por ahí volando, y en las ediciones de lujo o especiales se colocan 2 o más hojas de cortesía. Eso es para escribir alguna dedicatoria, etcétera, ¿no? Para eso se incluyen. Otra característica será la anteportada o portadilla. Generalmente esta portadilla protegía de la suciedad a la verdadera portada y servía también para identificar el libro. Es la primera página impresa del libro. Normalmente contiene nada más el título, y si es una colección pues incluye el número de la colección, y también el editor, y desde la anteportada comienza la paginación. No está impresa pero se puede notar. Entonces es como esa página que dice el título, y después le das la vuelta y ya viene ahora sí el título, una dedicatoria, y empieza tu libro, ¿no? Pero esa portadilla funciona para cuidar. Si por ejemplo alguien rápidamente abre el libro, se llama así, ok, ya sé de qué se trata. ¿Me explico? Para eso funciona ese texto. Muy bien. También tenemos dentro de los elementos que quiero mostrarles, se llama preliminares, que es la portada y la contraportada. Ok. Y la portada y la contraportada forman una doble página enfrentada, es decir, la contraportada consiste en un grabado, a menudo impreso en un proceso separado, insertado por el cuadernador enfrentando a la portada. Entonces sería portada, contraportada, ¿ok? Es esa parte que está adentro donde se imprime información sobre el texto. La contraportada pues obviamente incluye toda a lo mejor la información sobre los libros que el autor ha escrito, sobre otros materiales que puedes conseguir y que te pueden servir, etcétera, ¿no? Y la portada pues obviamente es la presentación, es la puerta de acceso al libro. Es lo primero que vas a detectar de un libro, y obviamente esta portada muestra el tema del libro y su organización a lo largo de la maqueta, a lo largo de todo el texto. Entonces las líneas que aparecen en esa página son unidades de información presentadas en forma visual y no están sujetas pues a las reglas gramaticales de la estructura oracional y de la puntuación. Dentro de la información que incluye esta portada será el título del libro, el subtítulo, los nombres del autor, la editorial y la cantidad de ilustraciones que contiene, y incluye también lo va acomodando por jerarquías, es decir, de lo más importante a lo menos importante, y así es como se va ordenando esa información, y sirve para eso, sirve para ir agrupando y darle ese orden. Muy bien, chicos, entonces así es como cerramos el tema de hoy sobre el proceso lector y la primera parte de los elementos de un libro.
para poder dar paso en la siguiente clase a los demás elementos de nuestro libro. Bien, chicos, tienen ahí la actividad, realícenla por favor, recuerden las precisiones que les hice al principio del video para el desarrollo de esta semana, ¿ok? Cuídense mucho, les deseo un excelente día y nos vemos muy pronto.